¿Sabías que los griegos consideraban el canto y la música como una fuerza poderosa que podía afectar las emociones y la moral de las personas? En efecto, los griegos otorgaron una relevancia ética y educativa a la música porque enseñaba disciplina y orden y permitía además a la gente educada saber apreciar una interpretación musical. Hola a todos, soy Yuraima Tovar, cantante, profesora de canto con maestría en Italia y pedagogo en música. Me ha hecho mucha ilusión prepararles este video que es continuación del video anterior donde les hablé sobre el canto en la mitología griega. Hoy conocerás la relevancia social y educativa de la música y el canto en esta civilización, las testimonianzas de sus prácticas musicales, sus formas vocales y la manifestación que realizaban en honor a Dionisio, dios olímpico del vino, la fertilidad y el placer, con cantos llamados ditirambo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a hacer clic en los links que te dejaré abajo en la descripción de mis videos anteriores para que me acompañes en el fascinante viaje de la historia del arte del canto a través de las civilizaciones antiguas. Gracias una vez más por estar aquí. Empecemos. El canto y la música griega se remonta a la época arcaica alrededor del siglo VIII a.C. bajo la influencia de las culturas preexistentes de la antigua Mesopotamia, Egipto, Asia, y estuvo presente en la vida social, cultural, política y religiosa de esta civilización. Pedagógicamente, la educación vocal y musical era materia de estudio obligada en las escuelas, ya que los griegos consideraban que la música enseñaba la disciplina, el orden y la cultura. Testimonianzas de sus prácticas musicales las encontramos a través de fuentes indirectas, como las obras de artes y la literatura. Podemos observar en esta iconografía extraída de una pieza de cerámica llamada la Copa de Douris, correspondiente al periodo del siglo V a.C., representando una lección de canto. El maestro acompaña al alumno con el aulos, que es un instrumento de viento de doble caña. En el centro vemos al maestro desenrollando un rollo de papiro cubierto con una escritura, mostrándolo a su alumno que la está cantando. El texto refleja claramente que es la canción del río Escamandro, que traducida dice así: «Oh musa del Escamandro, de hermoso fluir, comienzo a cantar». Nadie conocía cómo era la melodía de esta canción porque no existía música escrita para esta época. Los cantos fueron transmitidos de manera oral. Musicalmente, las canciones tenían un carácter de improvisación con variaciones adecuando el canto a la ocasión y manteniendo una estructura melódica y rítmica fija que permitiera que todos se la pudieran aprender. Lo que sí sabemos, dicho por Platón en la República cuando se refirió a los modos o etos armónicos desarrollados por los griegos, es que el modo dórico era el que debía usarse para la educación de niños y jóvenes y que los otros ritmos eran considerados moralmente peligrosos. Los poemas épicos de Homero fueron otra de las referencias de las prácticas musicales de los griegos. En la Ilíada se refiere a su personaje principal Aquiles como un guerrero que aliviaba sus penas y se recreaba cantando mientras se acompañaba con el formix, un instrumento de 4 cuerdas más pequeño que la lira. En la Odisea, Homero dio nombres específicos a los tipos de cantos y a sus ejecutantes. Se refirió a la citarodia como un canto acompañado de una cítara y llamó citarodista al ejecutante de la cítara. Llamó aulodia a un canto acompañado de un aulus y aulista al ejecutante del aulus. Tanto el citarodista como el aulista, Homero los nombró verdaderos artesanos del canto, quienes obtenían su inspiración de las musas de la música. Antes de continuar, quiero recordarte, si te está gustando este contenido, me encantaría que le dieras like y te suscribas a mi canal. Con este pequeño gesto estás apoyando mi trabajo en ofrecerles contenido relevante para ampliar tus conocimientos sobre cultura musical. A continuación les hablaré de las formas vocales que desarrollaron los griegos. La forma monódica se refiere al canto de una sola línea melódica utilizando la poesía lírica. Se caracteriza por su estilo melancólico y emotivo. El más famoso exponente de la música monódica fue el poeta y músico Safo.
La música coralista estaba ligada a ceremonias particulares como religiosas, civiles, militares y festivales públicos. El coro estaba formado por un grupo de cantantes que también bailaban. El más famoso de los coros griegos fue el coro dorio, que actuaba en las ceremonias religiosas. Entre las formas corales que practicaban tenemos los cantos de bodas llamados epitálamo e himenei, los cantos fúnebres o treni, los cantos de guerra o peana en honor a Apolo y los cantos procesionales o prosodi. Luego tenemos la forma mixta, que se realizaba en procesiones particulares caracterizada por momentos con recitación, cantos monódicos y alternancia de cantos corales. La más conocida de esta forma vocal mixta fue el ditirambo. El ditirambo es una composición poética, musical y dancística que se representaba con cantos corales como invocaciones en honor a Dionisios, dios del vino, la fertilidad y los placeres sensuales. Los cantos constituían una parte fundamental en el rito dionisiaco y eran una especie de oda o himno en alabanza a este dios que realizaban sus seguidores, los sátiros y las ménades, que eran seres femeninos divinos en el que ofrecían en sacrificio animales para obtener buenas cosechas y buena caza. Para las composiciones de los cantos del ditirambo se usaba la armonía frigia, que era de carácter apasionada, incitante y de éxtasis desatante del frenesí. Solía estar acompañada por el aulus, instrumento que estaba muy vinculado a los ritos dionisíacos. Parece ser que la versión mítica más aceptada de este instrumento, incluso por Aristóteles, es la atribuida al sátiro Marcias como su inventor. En un principio se decía que la diosa Atenea desechó dicho instrumento al observarse en el reflejo del río mientras lo tocaba y comprobar que sus mejillas se hinchaban y le afeaban el rostro. Se deshizo así del instrumento para no tocarlo jamás. Fue Marcias quien lo recogió, lo adoptó y se especializó de tal manera que fue aclamado por su gran virtuosismo. Se atrevió a retar al dios Apolo y a su lira a una competencia musical. Se dice que a pesar de la gran destreza de Marcias, Apolo tocó su instrumento al revés y el derecho, generando armonía en ambos casos, quedando como vencedor. Volviendo a los cantos del ditirambo, tenemos que su ingrediente peculiar era un ritornello emitido con un grito por el coro o coreutas, que alternaba con el guía del coro o corifeo. Más adelante, en la mitad del siglo V a.C., se le atribuye al poeta y músico Melanipide, compositor de ditirambos y exponente de la nueva música, ser el primero en introducir cambios en esta forma vocal mixta. El ditirambo pasó a ser de una manifestación improvisada de tono burlesco, ritualista y de andamento procesional que se realizaba por las calles a un espectáculo real, representado en un teatro construido de forma circular donde alrededor se ubicaba el público. Cambió los esquemas tradicionales melódicos y rítmicos e introdujo largos preludios musicales, dándole mayor protagonismo a la orquesta. El texto poético, que antes era dirigido al dios Dionisios, ahora narraba episodios de otros dioses y héroes. Las máscaras, que antes eran un elemento de sátira de un ritual, pasaron a ser un elemento teatral que transformaba al actor en un personaje. El corifeo o jefe del coro se convierte en un verdadero personaje, alternándose en diálogo con el coro o coreutas. Aristóteles señaló en la poética que todas estas innovaciones de la forma antigua y tradicional del canto épico lírico del ditirambo no fueron del gusto de los tradicionalistas. Sin embargo, dieron vida a un nuevo género teatral y vocal llamado la tragedia, que junto con la comedia se convirtieron en verdaderos espectáculos colectivos a los cuales el pueblo acudía en masas. En el próximo video les hablaré de la tragedia y la comedia griega y la diferencia entre estos dos tipos de espectáculos teatrales de la antigua civilización de los griegos. Así que no me faltes. Quiero recordarte que te suscribas, le des like y comentes abajo qué te pareció este contenido. Les mando un fuerte abrazo y los espero en el próximo video. Hasta luego.